buenas, bienvenidos a un nuevo review, regreso al pasado, reseñando en esta ocasión uno de los mejores trabajos discográficos de Christina Aguilera, Back to Basic, disco que este elemento ha decidido incluir en uno de sus 10 favoritos, uno de sus discos de su vida, una banda sonora de tu vida. ¿Cómo dijiste? Por supuesto, es un disco que me ha acompañado durante toda mi vida y efectivamente es una banda sonora. Suponemos que para purgar los pecados capitales que cometió reseñando Stripped, así es que aquí ha decidido purgar sus pecados capitales. Ya sabéis el mecanismo que utilizamos aquí en Pop News. Aquí abajo en la caja de descripción os dejaremos con el track by track, animándoos así a descubrir uno de los mejores discos de Christina Aguilera. Y aquí este mismo os vamos a dejar para que veáis la reseña global y descubráis de una manera más global el disco de Christina. Así es que ya sabéis, como decidáis, ver antes el track by track, ahora global, o al revés, o uno u otro. Yo os recomiendo los dos, la verdad. Vamos a ello. Llegamos a la reseña global de este maravilloso álbum que para mí es el mejor álbum de Christina Aguilera. Y obviamente, como puse a parir un poco a Strip, no lo puse a parir porque lo puse un 8,5, pero la gente consideró que sí. Pues ahora voy a hacer aquí un versus. Lo que hay que hacer, Christina Aguilera contra Christina Aguilera, no Christina Aguilera contra Britney Spears porque no tienen nada que ver. Christina Aguilera contra Christina Aguilera. Vamos a Back to Basic. Yo me apunto aquí mi meeting porque si no me pongo a divagar y no terminamos. Back to Basic nos presenta a una Christina Aguilera, ahora sí, en una madurez digna y creíble. En Stripped iba experimentada y la pobre era una pobre niñata, ¿verdad? Esto sí es grandioso. Alaba a los creadores de la pavimentación, ¿no? La pavimentación, pavimentaron el camino, los que crearon la música, los que han inspirado a los que vinieron después. Y trae lo más puro de la música, lo moderniza y celebra esas bases jazz y son que comenzaron, los que comenzaron todo, ¿no? Ahí ya me estoy liando y estoy leyendo, fíjate, pero es que no entiendo mi letra. Estás pensando en lo que te voy a decir después. Es que para mí es la presidencia, como presenta su candidatura, entonces esto es espectacular. Amigo, como me sale del alma no hace falta ni leer. A mí el disco me parece puro arte ese disco porque fíjate cómo yo interpreto y es que como yo interpreto es una cosa épica, mucho más épica que Strip, pero vamos, 50.000 veces más. Yo el disco 1 lo considero las inspiraciones, el amor y el petardeo. Christina Aguilera se estabilizó, consiguió el amor y también tiene esa pequeña fase petarda, ¿no? En Still Dark y en Slow Down Baby tiene esa parte petarda y es como la Christina Aguilera actual. O sea, es pureza al 100%. Te está presentando lo que es ahora mismo Christina Aguilera. Está casada, es una mujer de su marido, después tiene un amor absoluto hacia la música y está viendo aquí las inspiraciones. Y aparte pues también tiene ese petardeo, que también tiene un par de canciones porque ya es un poco petarde y las cosas como son, por eso va maquillada como va maquillada, ¿no? Después, para mí el disco 2 es como la precuela de este álbum, me voy a decir por qué. Es como un strip hecho a modo ficticio. Para mí crea un alter ego y te está contando la historia de Stripped, pero de forma ficticia, de otra forma totalmente diferente. Y es una vida resumida en 8 temas. Es una moraleja en la que se ve la inocencia, después va yendo a la picardía, después están las ansias por descubrir algo nuevo, las adicciones, el dolor, la pérdida, el odio, la oscuridad y después consigue estabilizarse y al final se casa, ¿no? Para mí me he sentido muy identificado con este disco porque yo también he tenido esas... porque yo creo que Christina Aguilera realmente, o al menos en Stripped, es como la veía yo. Era como una persona muy putilla, muy liberal, se iba con uno, con otro y realmente no sentía amor por nadie. Y entonces esa fase la he pasado yo y la verdad que ese disco me refleja mucho porque todos hemos, o al menos yo sí he tenido ese tiempo de caos, que no amas a nadie, que lo único que quieres es experimentar y después llega el mundo, la parte en la que te estabilizas y es este disco, la parte en la que te estabilizas y además en el segundo disco que cuenta la historia. Entonces después ya voy a las partes técnicas, que en voz, pues oye, es que eso se puede decir que es única. El mejor álbum en voz, sin duda, de Christina Aguilera, eso es indiscutible, vocalmente está aquí como ningún otro álbum. La producción es sublime, como he dicho, tiene el formato de hi-fi, que nunca se había grabado un disco en este formato. Moderniza el soul y el jazz con gusto y respeto, dándole su toque personal, porque Christina Aguilera tiene un toque así un poco mamarracho, ¿no? Y le da ese toque así personal de ella. Después en las letras, son más de disfrute y de paz, y luego está el drama de forma ficticia, que es el segundo disco, y la verdad que me parece genial, porque es justo lo que criticaba en Strip, ¿no? En Strip está como siempre victimista, diciendo, ay, lo que he pasado y lo que estoy pasando, Dios mío, yo soy una luchadora y voy a poder con todo, pero está como muy reciente, ¿no? Y está la herida abierta y te está dando con la herida abierta.
Aquí te está hablando ya con todo curado. Y es como hay que hablar, ¿no? Porque no se puede hablar con despecho, se tiene que hablar ya cuando las cosas han pasado, ¿no? Y como a mí me gusta eso, pues las pinceladas de dramas en un disco tan positivo como es este disco es lo que a mí me gusta y me encanta, y por eso es mi disco preferido de Christina Aguilera en su carrera. Bueno, yo no te he interrumpido, espero que no me respondas a nada de lo que voy a decir. No. Para mí Stripped y Back to Basic no tiene absolutamente nada que ver, lo único que tiene que ver es que lo canta Christina Aguilera, porque para mí Stripped representa la oscuridad y Back to Basic representa la luz, cuando consigues llegar a la luz, entonces no lo veo comparable para absolutamente nada. Considero que Stripped es una cantante diferente, un artista diferente, un proyecto diferente, y Back to Basic es una propuesta diferente, con nuevos capítulos en su vida que no tienen nada que ver con los anteriores Christina Aguilera. Entonces, en cuanto a letras, tenemos a una Christina Aguilera que, bueno, pues decide recopilar o decide regresar un poquito al pasado, cogiendo la manera en la que componían en los 20, 30 y 40, contándote siempre el lado positivo de la vida, contándote lo bonito de la vida, ¿no? Pese a que a lo mejor fuesen, por ejemplo, Marilyn Monroe, la imagen que daba, y luego su vida era un completo desastre. Es un poquito esto lo que quería patentar, yo pienso, Christina Aguilera. En este disco también ha conseguido, y la verdad con bastante atino, conseguir componer como realmente se componía en aquella época, pero muy actualizando, utilizando metáforas que pueden dar un sentido mucho más pícaro que no se utilizaría en aquellas épocas ni por asomo, ¿no? Pero a la vez tenemos a una Christina Aguilera que nos cuenta nuevos capítulos de su vida, nos cuenta que se ha enamorado, nos cuenta que ha decidido liberarse con Stripped y que ahora va a tomar su camino haciendo cosas diferentes. Nos cuenta que ha conseguido llegar a la felicidad tanto profesional como sentimental. Por lo tanto, nos encontramos con un disco muy positivo con algunas pinceladas de puntos dramáticos que ya tocó en Stripped, pero que se quedaron en el pasado y en este disco no tendría mucho que ver. Pero claro, decidió incluirlos y repetirse en canciones que ha cantado también ya en Stripped porque un disco tan positivo, tan optimista, resultaría casi una burla, ¿no? En cuanto a sonido, nos encontramos con dos discos y pienso que totalmente diferente. Y ahora te voy a contar la moraleja del segundo disco porque yo creo que eso tú no lo sabías y yo te lo voy a decir. ¿Es como lo interpreto yo? El primer disco es una interpretación, una experimentación, es como cuando vas a la biblioteca, lees y aplicas las grandes cosas a tu vida, o sea, una escuela, cuando decides regresar al pasado para estudiar los sonidos, cómo cantan, cómo componían, los tonos que se utilizaban, los métodos que se utilizaban, ¿no? Entonces, en esa primera parte está bastante bien porque la verdad que lo refleja muy bien y también lo lleva a la actualidad, es decir, que coge esa esencia de los 20, 30, 40, pero utiliza también métodos actuales, fusiona mucha música, consigue traer a la actualidad sonando old school, sí, consigue sonar totalmente a música de aquellas épocas. En cuanto al segundo CD, el primer disco está hecho por DJ Premier, el segundo por Linda Perry. El segundo disco de Linda Perry es un disco que decide coger todo ese aprendizaje del primer disco y ya llamó a Linda Perry, una vez tenía terminado el primer disco, llamó a Linda Perry y dijo: ya es buceado por el estilo musical que quería tocar, ahora quiero coger todo lo que he aprendido y contar lo que conté en Stripped, en mi primer disco y en este. Entonces, si os fijáis, Welcome, o sea, Enter the Circus y Welcome reflejaría el primer disco, ese disfraz, ese payaso que teníamos con Christina Aguilera, que no era ella, era una actriz, y poco a poco va desnudándose hacia lo que fue Stripped, que fue desnudándose emocionalmente, con un lado muy sexy, que es lo que cuenta posteriormente, y finalmente como un arrepentimiento o un disculpas, y finalmente el encontrar la felicidad con su última canción, que es The Right Man, ¿no? Entonces cuenta la historia de sus tres discos, pero con todo lo que ha aprendido otra vez, ¿no? Lo sintetiza todo, lo simplifica todo en ese segundo disco de 8 canciones, creo que son 8 canciones, si no me equivoco. Sí. No, 9, son 9 canciones, ¿no? Y cuenta la historia que contó en la primera, en el segundo, tercero, entonces te cuenta la historia de su carrera en ese segundo trabajo discográfico con toda, en ese tercer trabajo discográfico con todos los 3 discos, ¿no? Ese es lo que quiere conseguir Christina Aguilera. Y en cuanto a voz, indiscutiblemente nos encontramos a una Christina Aguilera que está en la cumbre a nivel vocal, utilizando tonos que son propios de una persona que está mucho más feliz que en Stripped, sonaba mucho más desgarradora, en Stripped sonaba mucho más... como decías tú, con la herida abierta, realmente lo estaba con la herida abierta, estaba pasando una etapa en la que era... tú decías que no tiene la experiencia, pero creo que una hostia en una niña de 20 años es mucho más fuerte que la que le pueden dar una mujer de 30. Una mujer de 30 tiene la experiencia de todo lo que ha sufrido para responder con otra cachetada.
Pero una niña era muy frágil y de ahí el disco de Stripped. Era una niña frágil, era una niña con 19 años, por eso tan negativo el disco. A día de hoy lo mismo, a lo mejor lo hubiese hecho de manera diferente. Stripped es un disco de una chica de 19-20 años totalmente, y Back to Basic es un disco de 25 años. Y sí, le han pasado cosas muy duras porque Christina Aguilera no tiene una vida fácil. Aguilera, porque todo el mundo sabe que este estilo musical a mí no me gusta, pero... El Holy Trinity. El Holy Trinity, This a is ver. Infinity, baby. Yo voy a elegir... a ver... Yo elijo del primer disco Ain't No Other Man. Voy a elegir porque yo creo que es la más picarona y la que más me gusta de ese disco, sinceramente. Y después del segundo, que yo creo que la segunda parte es épica, de principio a fin. Yo creo que sería como el EP de The Famous de Lady Gaga, todo perfecto, pues eso es igual. Es que eso es lo que debe haber hecho Christina Aguilera, yo considero. Después del segundo disco elijo The Right Man, que es mi canción favorita, y Mercy on Me, que es un poco la que tiene un poco más la sensualidad. Pero yo creo que aquí demuestra que Christina Aguilera precisamente no busca vender, realmente. O sea, busca satisfacer, busca concepto, busca una obra. Porque si hubiese querido ser mucho más comercial, hubiese sacado el primer disco y luego una reedición. Realmente, con las 9 canciones sigue nuevas. siendo comercial, a mí No Dormirme me suena muy comercial, es muy comercial la canción. No, hombre. No, yo no estoy diciendo que el disco es una comercial. Digo que si hubiese querido buscar el vender, Sí. pues hubiese lanzado el disco y una reedición con el segundo disco, Ya. no los discos en uno, que son 22 canciones, Sí, que es mucho contenido. Bueno, yo personalmente me voy a quedar con 3 de las canciones del segundo disco. Para mí el segundo disco es intachable, una obra total. Y me quedo con Heart, que es una de las mejores baladas. Es que estoy entre Heart y Oh Mother, pero me quedaría con Heart, porque es que como es single, no sé, pienso que Heart está fenomenal. Mercy on Me y The Right Man para mí son 3 canciones que son... Además, 2 canciones que no fueron single, una que fue single, es que no podía elegir otra canción que no fuese single, es que tenía que coger una que fuese single, que para mí de mis canciones favoritas es Heart, o sea, de los singles de esta era, es Heart, y luego 2 canciones que para mí deberían ser singles, pero indiscutiblemente.